El arte medieval nos ha legado la belleza de un universo pictórico entre críptico y simbólico, y por ello doblemente atractivo, que resulta fascinante a los ojos del hombre de hoy. Desde lo más recóndito de su sentimiento religioso, la expresividad de la pintura románica transporta el pensamiento a los más lejanos y oscuros años de nuestro pasado medieval. En cambio, la luminosidad del gótico, representada de forma singular en la vidriera, brilla en las tablas casi con igual fulgor. Los panes de oro reluciendo en el fondo de los cuadros, en los bordes de las vestiduras y en los nimbos de los personajes sagrados, sugieren la época dorada de un nuevo sentimiento de ser hombre. Lo que en la literatura había supuesto Dante, lo supone en la pintura Giotto. Ambos representan el esfuerzo de reconstruir de nueva planta, con estructura arquitectónica y desde los mismos cimientos, su propio arte, el patrimonio que habían heredado de sus mayores y que tras ellos quedará incrementado y distinto. En el otro extremo se encuentra Simone Martini, que inventa para la pintura cuanto Petrarca había inventado para la poesía. Ambos, poeta y pintor, representan el ritmo, la dulzura, la música de la palabra y de la línea. Los pintores de una punta a otra de la Europa occidental miraron bien a Siena, bien a Florencia y crearon una obra de cierta personalidad, pero siempre con un innegable débito a cualquiera de los dos maestros italianos y en ocasiones a ambos. Fue difícil sustraerse a la sobria verdad del uno y a la belleza amable del otro. Giotto y Simone Martini, los dos pilares sobre los que la pintura europea se asentaría durante más de una centuria. Giotto y Simone Martini, cara y cruz de una misma moneda acuñada entre el poder de la naciente burguesía florentina y el incipiente poder humanista de la corte papal de Aviñón, en Francia. En el siglo XIII, en un momento crucial del arte y del pensamiento medieval, Guillermo Durando, obispo de Mende, escribió hacia 1286 un bello Manual de los Oficios Divinos, donde defendía la utilización de las imágenes en el arte cristiano. Así, desviando la eventual acusación de idolatría, explicaba el porqué de las pinturas en el templo. Las pinturas y los ornamentos que están en la iglesia son las lecturas y las escrituras de los laicos. Lo dice Gregorio. Una cosa es adorar las pinturas, otra cosa es aprender a través de la historia lo que representan, lo que se debe adorar. Pues la escritura lo muestra a los que la leen. La pintura, en cambio, enseña a los ignorantes que la miran, para que sin instrucciones ellos vean lo que deben seguir y leer en estas pinturas, esto es, lo que no conocen por las letras. Desde finales del siglo XIII y partiendo de la estética bizantina que había caracterizado a la pintura románica, comenzaron a despuntar diferentes tendencias o escuelas pictóricas que conformaron la pintura gótica europea. En Italia destacaron las escuelas florentina y sienesa, mientras que en Francia se gestó, a través de la miniatura y de la vidriera sobre todo, el llamado estilo francogótico. Estas tres escuelas fueron las que en definitiva dominaron en la pintura europea. Los diferentes estilos que las caracterizaban se entremezclaron no pocas veces y fomentaron la creación de escuelas locales que subsistieron hasta bien entrado el siglo XV.
Giotto di Bondone, considerado en su época el más grande pintor de todos los tiempos, nació probablemente en 1267 en Col de Vespignano, de una sencilla familia de campesinos. Acudió en Florencia al taller del pintor Cimabue y pronto alcanzó una excelente reputación. Cuando contaba 23 años de edad, ante la calidad de la obra ejecutada por el joven pintor, el superior general de los franciscanos, Giovanni di Muro, le encargó las escenas de la leyenda sobre la vida del santo, pintadas también al fresco. Después, recibió gran número de encargos que le llevaron a Roma, Padua, Nápoles y también, probablemente, a Bolonia y Milán. Su estilo, directo y claro, nace de la agudísima observación de la naturaleza. Se esforzó en dar volumen a la forma, sacrificando para ello cualquier preciosismo lineal. Y no solo atendió a la pureza de la forma, sino a la estructura espacial de la composición, añadiéndose a todo ello el manejo excepcional del color, cuyas posibilidades utilizó con singular maestría. En su obra máxima, que es la decoración de la capilla de Enrico Scorobegni en Padua, los colores adquirieron una magnífica transparencia. Giotto yuxtapuso aquí, sabiamente, las gamas frías y las gamas cálidas, generando con ello planos de muy distinta profundidad. Las escenas estaban dedicadas a la vida de la Virgen y de Cristo e intentaban escapar de los estereotipos prefijados. Aunque en este sentido, nada fue tan innovador como la iconografía de San Francisco, cuya humanidad reflejó con especial intensidad, quizá porque el santo, muerto en 1226, estaba demasiado cerca del pintor en el tiempo y en el espacio. Simone Martini nació en torno a 1287 y a pesar de que apenas conocemos nada de su formación, su arte debió de ser muy admirado desde los primeros momentos porque en 1315, antes de cumplir los 30 años, el Palacio Comunal de Siena le encargó la Gran Maestà, que había de presidir la Sala del Consejo. Dos años más tarde, en 1317, marchó a Nápoles a pintar la tabla que representa a San Luis de Tolosa coronando al rey de Nápoles. Viajó igualmente a Asís, donde pintaría, también por encargo de la familia real de Nápoles, la capilla de San Martín. Pero el viaje definitivo que cerró el ciclo de su evolución pictórica fue el que realizó a Aviñón, donde residió sus últimos años y donde murió en 1344. En la corte papal de Aviñón es donde inició también una gran amistad con Petrarca, que a la vista de la lírica belleza de la pintura del maestro, llegaría a decir: «Seguro que mi amigo Simone estuvo alguna vez en el paraíso». El estilo de Simone Martini debe mucho a la delicadeza aprendida de Duccio. Esta deuda con el maestro está presente en los ropajes bordeados de oro, en la finura de los rostros y en la elegancia de las expresiones. No obstante, la influencia del arte francés que muestran ya sus primeras obras convierte al maestro en un innovador, o más bien renovador, de la escuela. El gusto por la línea y el preciosismo le lleva a extremos verdaderamente virtuosos, puestos de manifiesto muy especialmente
en sus versiones de la Anunciación. Las obras que le dieron mayor fama fueron los frescos del Palacio Comunal de Siena. Por una parte, un tema religioso, la Maestá, con una virgen coronada a la manera de las vírgenes francesas, pero siguiendo la composición tradicional italiana. Y por otro lado, un retrato ecuestre, el del condottiero Guidoricchio da Fogliano, representado en campaña entre las dos ciudades rebeldes de Montemassi y de Sassoforte, a las que él había conseguido someter. Ferrer Bassa fue el introductor del estilo italogótico en Cataluña. De las noticias que de él tenemos, puede afirmarse que vivió en Barcelona desde 1324 hasta su muerte, acaecida probablemente en el año de 1350. Se cree que viajó por Italia, donde estudió la pintura de Giotto y de Simone Martini. Compartió después el taller y los encargos con su hijo, el también pintor Arnau Bassa, muerto por los mismos años que el padre, a causa, seguramente, de la peste negra. Ambos alternaron el trabajo de iluminación de manuscritos con la pintura al temple sobre tabla y con la decoración mural. Siendo Ferrer Bassa pintor real de Alfonso IV y de Pedro IV el Ceremonioso, sus pinturas y las de su hijo Arnau estuvieron destinadas a edificios nobles, lo que propició que el arte italogótico fuera conocido prontamente en España y se difundiera también con cierta rapidez. En el estilo de Ferrer Bassa, la influencia de Simone Martini es muy grande. Pero Ferrer Bassa modela sus figuras con una pincelada segura que hace que las formas graviten pesadamente en el espacio pintado. Esto, unido a su manera de dar el color, buscando siempre la armonía y eludiendo yuxtaponer tonos fuertes, hace que, en ocasiones, recordemos más a Giotto que a los pintores sieneses. Por el contrario, será precisamente el espíritu y las formas sienesas de Duccio las que dominen en la obra de su hijo Arnau Bassa. La única obra segura salida del taller de Ferrer Bassa y ejecutada sin duda alguna por él es la decoración mural de la capilla de San Miguel en el monasterio de Pedralbes. Se trata de 22 escenas de la vida de la Virgen y de la Pasión, realizadas al óleo en 1346 y encargadas por la abadesa Francesca de Saportela y de Pinós. La Edad Media produjo gran número de pinturas, tanto murales como sobre tabla y vidrio, dando lugar a un rico universo formal. La transformación sufrida a lo largo de los años del románico y del gótico en el seno de ese mundo medieval va desde los cánones repetitivos del bizantinismo hasta las fórmulas más innovadoras y creadoras de un verdadero prerrenacimiento. El humanismo creciente se fue haciendo perceptible en algunas de las piezas maestras del período, de manera que, a través de ellas, es posible rastrear el camino recorrido por los grandes maestros. Tanto en la pintura mural al fresco como en la realizada al temple sobre tabla,
la escuela florentina destacó muy pronto por su interés en observar y plasmar la realidad circundante con la máxima objetividad. Este afán proporcionó mayor solidez a las formas, disciplina en las proporciones y una manera de componer más flexible. Con ello, se consiguió un espacio pictórico emulador del espacio real y un universo formal muy bien consolidado que fue, fundamentalmente, concebido por el genio de Giotto, el más grande representante de la escuela de Florencia. A Giotto se debe, en efecto, la comprensión total del espacio y su correlación con el volumen, superando con mucho los esfuerzos iniciados tímidamente por su maestro Cimabue. Por otra parte, sus discípulos Bernardo Daddi y Taddeo Gaddi siguieron fielmente las normas del maestro, aunque sin ser capaces de superarlo. No obstante, aquellas reiteradas rebeldías contra la norma dada fueron los primeros esfuerzos realizados en favor de una nueva pintura, alejándose de los estereotipos bizantinos que habían nutrido la pintura italiana. Las obras de todos estos maestros marcan con diáfana claridad la senda seguida. Desde la visión que del Cristo tuvieron los pintores de la escuela de Pisa, con su marcada curva y sus distorsionados antebrazos, pasando por los de Cimabue, de incipientes volúmenes en los músculos y el vientre, hasta llegar a la manera de ver de Giotto, de dramática verdad. Apenas han transcurrido unos pocos años. Sin embargo, la distancia formal que hay entre ellos es enorme. Lo mismo ocurre con el tema de la llamada Maestà, representación de la Virgen con el niño rodeada de ángeles y de santos, que conoce un cambio sustancial en manos del maestro Giotto, convirtiéndose en una verdadera matrona, mucho más humana que aquellas otras que la preceden en el tiempo y de las que indiscutiblemente desciende. La pintura de la escuela de Siena careció, por lo general, de la plasticidad y monumentalidad que había caracterizado a la vecina Florencia. La estética de la pintura sienesa parece descansar, sobre todo, en la amabilidad de las líneas, en el preciosismo de los trabajados y primorosos detalles y en la armonía de las líneas sinuosas. Aunque los panes de oro irían dejando paso a un estudio del espacio y de la perspectiva, no se renunció totalmente al lujoso efecto de los dorados. Por ello, la innegable transición de la escuela de Siena hacia una pintura tonal, es decir, de gradación lumínica para conseguir el volumen de las formas, fue menos espectacular que en la escuela de Florencia, pero no menos decidida. Duccio di Boninsegna fue el temprano iniciador de la escuela, y por lo tanto sensible aún al gusto por la tradición bizantina. Su arte, que confería cierta dulzura y melancolía a los personajes, mantenía formalmente relación con la pintura de Cimabue. Desde él hasta los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti, que llegaron a ser verdaderos discípulos de Giotto, hay toda una escala interpretativa de la belleza de la línea que culminó en el máximo representante de la escuela, Simone Martini. A los maestros de Siena debemos obras tan excepcionales como la Madonna Rucellai, de Duccio, donde el aún joven pintor demostró una gran sensibilidad en la forma de aplicar el color, así como una estudiada delicadeza en la compostura de las figuras. Por otra parte, en las Vírgenes con Niño de Ambrogio y Pietro Lorenzetti, lo que encontramos es el deseo de transmitir la ternura del sentimiento maternal. Para ello, los hermanos Lorenzetti rompen el modelo estático de la Maestà, creando nuevas fórmulas compositivas
que subrayan aún más el carácter amable de la pintura sienesa. En la pintura española se observa una temprana influencia italiana. Pronto se adoptó un nuevo formato para las representaciones pictóricas, el retablo, que acabó sustituyendo a las pinturas murales y a los frontales de altar. Imitando en sus comienzos la sencilla composición de las tablas italianas, el retablo terminó siendo un complejo conjunto de escenas ensambladas formando calles que contaban, como en una secuencia cinematográfica, las vidas de Jesús, de la Virgen o de los santos. Por otra parte, se fue haciendo evidente la asimilación progresiva del arte nuevo venido de Siena y de Florencia, de manera que la escuela florentina influyó poderosamente sobre Castilla, mientras la sienesa lo hizo sobre Aragón y Cataluña. No obstante, muy a menudo, ambas tendencias se entremezclaron, como lo habían hecho en la propia Italia, creándose a la vez nuevos prototipos de raíz hispana. Destacaron las personalidades de Ferrer Bassa y de los hermanos Jaime y Pedro Serra, sobre todo este último, cuya influencia se ha querido ver en el autor del magnífico retablo de Sigena. Después, Luis Borrasá, uno de los más grandes maestros de su tiempo, y Ramón de Mur, impregnado también por el gótico internacional y autor de la excepcional tabla de la Virgen de Cervera, prolongaron el estilo de los Serra hasta bien entrado ya el siglo XV. Obras maestras de este período son algunos frontales de altar, como el de Aviá, que aún sigue el modelo románico, pero con formas del gótico lineal, mientras en pintura mural destacan las decoraciones del monasterio de Pedralbes de Ferrer Bassa, y sobre tabla, el retablo de Sigena, cuyo anónimo autor hay que situarlo en el círculo de colaboradores de Ramón de Torrents. En Castilla destaca, por su singularidad y su elegancia, la tabla de las Plañideras, perteneciente al sepulcro de Sancho Saiz de Carrillo, en la ermita de San Andrés de Mahamud, en Burgos. La pintura medieval estuvo fundamentalmente al servicio de la Iglesia, de modo que, salvo escasas excepciones en que la pintura profana alcanzó gran dignidad, los muros de las iglesias, frontales y retablos narraron la vida de Cristo, de la Virgen y de los santos. El tema predilecto de ábsides y frontales fue la visión apocalíptica de San Juan con Cristo entronizado y la apertura de los 7 sellos que inician el fin del mundo y el juicio final. La pintura románica, que tenía un sentido jerárquico en sus representaciones, reservaba el centro de los ábsides para pintar el Pantocrátor. El Todopoderoso, encerrado en una mandorla y en actitud de bendecir, estaba rodeado por el Tetramorfos, es decir, por los símbolos de los evangelistas: el león de San Marcos, el águila de San Juan, el toro de San Lucas y el ángel de San Mateo.
Cuando se abandona esta iconografía y el Hijo de Dios comienza a ser representado preferentemente en la cruz, al principio no pierde su carácter majestático y es ajeno a los sufrimientos de la pasión. En cambio, en la etapa gótica, el crucificado comienza a representar su verdadera pasión y muerte. Deja de ser insensible al dolor y su cuerpo, apenas cubierto ahora por un paño de pureza, muestra las huellas del sufrimiento. El rostro se contrae, el vientre se hincha y la curva de la cadera se marca exageradamente. Las heridas manan sangre y los antebrazos se descoyuntan saliéndose de la articulación del hombro. La imagen del Cristo va poco a poco adquiriendo volumen y por lo tanto adquiriendo cada vez mayor humanidad. Al principio, unas pocas líneas señalaban los músculos de los brazos y de las piernas, los pectorales, las costillas y el vientre, pero todo ello tratado con una excesiva rigidez geométrica. Después, la escuela de Pisa fue la primera que incorporó el perfil curvo al cuerpo de Cristo, aportando mayor credibilidad a la escena. De este modelo de Cristo tomó Cimabue la idea para el suyo, que está considerado como el primero con una clara intención de humanizarse, a una costa de perder el carisma de lo divino. No obstante, hasta que Giotto y Simone Martini no representaron su visión de la persona divina, la crucifixión no llegó a convertirse en el gran modelo del dolor humano. La creciente veneración hacia la Virgen María hizo que ésta se convirtiera en tema preferente de la iconografía cristiana. Durante los años del románico, apenas había escapado del modelo de la Virgen Trono, un mero asiento para el niño que, desde su regazo, bendice y toma composturas de adulto. Cubierta por el manto azul de simbología sagrada, es la llamada Virgen Bizantina o Theotokos. Descendiente de ella es la Virgen Odigitria, que desplaza al niño hacia su izquierda para mostrárnoslo con la derecha, señalando que él es la redención de la humanidad. Después, ya en pleno gótico, la Virgen adopta su papel de madre y refleja la ternura en su rostro mientras se acerca al Hijo, que es claramente el receptor de su amor. Es el modelo de la llamada Virgen Eleusa, o Virgen de la Ternura, tan representadas por los pintores de Siena y Venecia. Por otra parte, poco a poco fue ganando terreno la Virgen coronada como reina, propia del gusto francés, que convivió muchos años con la Theotokos de hábito bizantino. Al adquirir tan fuerte protagonismo durante estos años, el arte comenzó a ocuparse de la historia de la vida de la Virgen con una especial atención. Además de los temas ya tratados desde antaño del nacimiento y de la adoración de los magos, comenzaron a abundar las escenas de la Anunciación, cuya amabilidad era muy del gusto del gótico. Se repitieron también distintas versiones de la coronación en presencia de santos y de ángeles, e incluso los pasajes menos atractivos de Pentecostés y del tránsito o muerte de la Virgen, en los que aparece rodeada de las figuras de los apóstoles. Su papel de madre la implicó también en el dolor de la pasión, y comenzó a aparecer semidesmayada a los pies del crucificado o llorando sobre el cuerpo del Hijo muerto.
Los santos arcángeles, muy especialmente San Miguel y San Gabriel, han gozado de una rica y variada iconografía en el medioevo. Miguel, vencedor del mal, se ocupó de pesar las almas y de dirigirlas al cielo o al infierno, mientras Gabriel, en cambio, cobró protagonismo con la veneración mariana tan extendida en la época del gótico. El arcángel San Gabriel había notificado a la Virgen la llegada del Cristo como fruto de su vientre. Y esta escena de la Anunciación se convirtió en uno de los temas preferidos por el pintor de la Baja Edad Media. En el primer románico, los mártires siguieron siendo los santos preferidos de la iconografía cristiana, tanto en los frontales de altar como en la pintura mural.